How are you doing? Hi everybody, Daniel Spatz Interviews, ¿cómo están? Hoy tenemos a Romina Platarotti, es ex gimnasta olímpica argentina, gimnasta artística, participó en los Juegos de Barcelona en 1992. Ustedes saben que me gusta entrevistar a todos los atletas, hola a todos los que se conectan, y aprender de todos y todas. Ahí está Romy, te voy a recibir. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias, por tu esfuerzo. No, por favor, gracias a vos y a todos los que se van conectando. Bueno, Romy, ahí hice una muy breve presentación. Tenemos Sí. una horita porque Instagram se corta la hora. Para vos es muy tarde. Debes de estar cansada de tanto arreglarle la cabeza a la gente, ¿no? Pues sos psicóloga, ¿verdad? Soy psicóloga, sí, hoy justo tuve consultorio, así que sí, igual me encanta, es mi profesión y por suerte puedo dedicarme a algo que me gusta. Así que un poquito cansada, pero lógico, nada grave. ¿Hacés sesiones personales o online? ¿O las dos? Las dos. Tengo el consultorio, así que doy las dos posibilidades, presencial y online, porque tengo pacientes que no viven yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. Muchas veces yo trabajo aparte de, bueno, personas que no necesariamente hacen actividad deportiva, con muchos deportistas que viajan. Entonces también cuando están afuera hacemos el tipo de modalidad virtual o algunos por cuestiones de logística que también prefieren la virtualidad. ¿Tu especialidad, la psicología, cuál es exactamente? Yo soy psicóloga clínica especializada en deporte. Esto quiere decir que trabajo con cualquier persona que quiera acudir a hacer una psicoterapia. No necesariamente hacen actividad deportiva todos, y muchos sí hacen actividad deportiva, ya sea de alto rendimiento o quizás de manera más recreativa, pero también quieren trabajar otras cuestiones o cuestiones que están relacionadas con su deporte. Bueno, estoy hablando con una... ¿Te gusta que digan ex gimnasta olímpica? Sí, sí, a ver, en algún punto es parte de mi historia y de mi identidad, porque sí, lo voy a hacer por toda la vida. Lo que pasa es, bueno, obviamente hoy no estoy en acción como lo estaba en aquel momento, pero la verdad que no, sé que no, a ver, cada uno lo menciona a su manera. Sí, yo creo obviamente que la gimnasia artística y bueno, fue una parte muy importante de mi vida y hoy como recuerdo, pero está muy presente. Defininos la gimnasia artística. ¿Qué es la gimnasia artística? A ver, la gimnasia artística, bueno, vos Daniel ahora estás en Estados Unidos. Correcto. Bien. Lo menciono porque en Estados Unidos hoy está la gimnasta que quizás tiene mayor popularidad y que en los Juegos Olímpicos seguramente ya sea en Tokio o en el que se hizo hace poquito en París, que se llama Simone Biles, que estuvo muy presente en boca de todos. Por varias situaciones, más allá de lo increíble que es haciendo gimnasia artística. Y después, bueno, Nadia Comaneci, tiempos atrás, una gimnasta rumana que se Mm. dio a conocer mucho el deporte también por ella. Es una disciplina, a ver, muy individual en algún punto, porque bueno, es vos en lo que es gimnasia artística femenina son 4 aparatos que uno realiza, son salto, paralelas asimétricas, viga de equilibrio y suelo, donde en todos más o menos tenés que tener mucha fuerza, se trabaja mucho en la preparación física, pero a la vez mucha flexibilidad, trabajás mucho lo que es la danza, muy técnico, y por supuesto, como en todo deporte, mucho el tema de la concentración, del trabajo emocional, mental, porque bueno, está uno con el aparato y son 1 minuto y medio o menos donde vos tenés que hacer una rutina que quizás la venís entrenando años por años. Entonces, ahí se pueden jugar un montón de situaciones a veces más a nivel emocional que, bueno, pueden ayudarnos o a veces perjudicarnos un poquito. Pero un poco es un deporte muy completo en cuanto a que necesitas fuerza, pero a la vez flexibilidad, a la vez la parte artística. Entonces, bueno, trabajas un poco de todo. Romy, de las 4 pruebas que mencionaste, en la competencia, durante el campeonato, el Sí. torneo,
¿Cómo es? ¿Se hacen una cada día diferente? ¿Cómo es? ¿Y qué Bueno, evalúan los jueces? bien. A ver, en un juego olímpico, como Mm. para poner como sí, digamos, el torneo que en gimnasia artística es como donde uno apunta, tenés la primera prueba que quizás es la clasificación por equipos, donde quedan, digamos, los 8 mejores equipos o países en realidad que se presentan, y en ese día sí todas las gimnastas hacen los 4 aparatos que tienen que ver con la disciplina, que son aquellos que nombré. Después Perdón, en el Romy, juego, en el sí, mismo día. el mismo día. El mismo día empezás, por ejemplo, en salto, tenés un tiempito de entrada en calor, empezás en salto, competís, termina la rotación de salto del país, por ejemplo, de Argentina, rotás al otro aparato, paralelas Mm. asimétricas, entrada en calor, haces tu serie y así hasta terminar los 4 aparatos, ¿sí? Eso en un principio es de manera en equipo, en los Juegos Olímpicos, no en todos los torneos. En los Juegos Olímpicos se compite por equipo, pero también después otro día repetís las 4 series nuevamente, pero de manera individual. Ah, Y ¿cómo es? después hay otro, sí. Contame, ¿cómo es por equipos? O sea, ¿cuántas chicas son? Mira, actualmente son en el equipo 4 chicas, pero se toman las 3 mejores notas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un poco lo que me preguntabas, Daniel. Sí, soy muy En la gimnasia, curioso, ¿eh? Así no, que, y aparte no es un deporte muy conocido, lamentablemente, solo cuando a veces están los Juegos Olímpicos o mundiales se habla más, pero es muy común y no es tan fácil el tema del juzgamiento. Sí, lo que puedo decirles, hay un panel de jueces, como ¿cuántos fue son, Romy? y son aproximadamente 6 jueces, alguno después se agrega porque toma el tiempo de la serie, que no tenés que pasarte de tiempo, otros se fijan cosas muy precisas, que en suelo, que es como un cuadrado, no te salgas de una línea, entonces están atentos a ver si pisás fuera o dentro de la línea. Y hay jueces que evalúan la dificultad, o sea, las acrobacias que hace la gimnasta, y hay otros jueces que evalúan de qué manera la hace, la técnica, si dobló la rodilla, si estiró el empeine, y Uh, después hay otros jueces, lo que es vía de equilibrio y suelo, que aparte lo que evalúan es la parte artística. Si vos, por ejemplo, en suelo se utiliza música y transmitís algo, a ver, expresás bien la música, mm. eso también se evalúa. Entonces, digamos, es una evaluación bastante compleja. Al día de hoy, aparte, no hay una nota como máximo, que sería, bueno, lo hizo excelente. En la época de Nadia Comaneci, que te hablo año, no sé, Setenta y 1976, seis, 76. claro que fueron los Juegos Olímpicos de Montreal, donde ella sacó por primera vez el 10, que el 10 era la perfección absoluta. Fue la primer gimnasta que obtuvo el 10. Lo que pasa es que actualmente ya no se evalúa más con esas notas. Entonces es muy raro porque vas a encontrar notas quizás de 14, de 13 puntos. No hay como una Ah, nota máxima. claro. Ahora, ¿ella sacó 10 en todas, en cada una? No, ella sacó el primer 10 de ella en paralelas asimétricas, que es uno de los aparatos que mencioné, y después en otras competencias sí, ella obtuvo 10 en otros aparatos. Lo que pasa que después de varios Juegos Olímpicos el tema de la puntuación se fue modificando, inclusive en mi época, yo me retiré en el año 95, todavía seguía la puntuación del 10. Perfecto. Esto, Vos, sí. Romy, ¿y vos mirás? Cuando mirás ahora un Juego Olímpico, lo mirás, me imagino, que te prendés de la sí, tele. sí, 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 a ¿Qué veces tengo la... sentís? ¿Qué Sí. sentís cuando ves a las chicas? Bueno, a ver, es un evento, a mí me convoca mucho, a ver, el ya haber participado y haber ido a competir un Juego Olímpico para Argentina, para mí es algo de mi carrera deportiva que me dio mucha satisfacción. En Argentina, cuando yo clasifiqué todavía la gimnasia artística femenina, nunca había un Juego Olímpico, Mm. entonces fue la primera vez. Entonces era todo nuevo, bueno, la infraestructura en Argentina no tenía mucho apoyo, el deporte, entonces fue todo muy,
a ver, como sí, muy nuevo, a ver qué se podía hacer. Por supuesto que yo me había entrenado muchísimo para intentar esa clasificación, lo logré. El haber estado en un Juego Olímpico, yo estuve en Barcelona en el año 92, tenía 15 años, fue fabuloso desde la experiencia deportiva y desde la experiencia de estar en la Villa Olímpica con atletas de otras disciplinas, era la época del Dream Team, bueno, fueron experiencias, una experiencia hermosa y al día de hoy cuando lo veo, si bien me trae recuerdos por supuesto de mi época, me parece que es un encuentro del Juego Olímpico donde más allá de lo deportivo se crea como muchas veces esto de las diferentes culturas, los diferentes países compartiendo Mm. todos en la Villa Olímpica, a veces te haces amigo, tratas de ir a ver, a acompañar, entonces es un clima muy hermoso el que Ahora, se... ¿vos te fue bien ahora en ese Juego Olímpico? ¿Te fue como pensabas, mejor, peor? No, me fue bien. A ver, yo sabía, por supuesto, ya de por sí el clasificar era dificilísimo, ya clasificar para mí había sido un logro muy importante. Después sabía, a ver, que por supuesto en aquel momento estaba todavía la Unión Soviética, o sea, Mm. no estaba separado como está actualmente, o las gimnastas norteamericanas, sabía que había una diferencia en cuanto a nivel de poder yo pelear una medalla en un Juego Olímpico. Por lo cual yo sí tenía muy claro qué series quería hacer, cuáles eran mis objetivos, y sí, estoy satisfecha. Obviamente yo soy, y creo que cada todo deportista de alto rendimiento es bastante autoexigente, uno lo va trabajando con el tiempo a veces. Obviamente siempre uno quiere más y hubiera dicho, ah, bueno, esto también quizás podría haber salido mejor, esto podría haber hecho otra cosa, pero digo, mirándolo con el tiempo y sabiendo con los recursos que acá contaba, con a veces la falta de información por parte de los entrenadores, pero no por quizás intencional, sino porque faltaba aprendizaje, faltaba más contacto con el exterior. La verdad que sí, hice un muy buen torneo. Bueno, y vos, si vos te convocaran para ser jurado, digamos, Sí, ¿vos lo harías? El haber estado ahí, es como decir un entrenador de tenis que lo llaman a la televisión o un exjugador para comentar tenis, ¿no? claro. ¿Vos te sentirías capaz de hacerlo? Mira, puedo hacerlo, inclusive cuando se hacen los Juegos Olímpicos me suelen convocar para Ah, comentar. Eso lo suelo hacer. Ahora, si yo quisiera ir a un torneo a evaluar, ahí no, uno tiene que hacer todo varios cursos, ¿no? De preparación. A ver, yo me ah. doy cuenta, los descuentos, no es que no La me doy caída, cuenta. perdóname, no mencionamos, o no sé, por ahí lo mencionaste y Sí, se me a ver. pasó. ¿La caída se juzga? Sí, claro, claro. Es una persona que lo hace, así como dijiste que uno, el empeine, el otro, sí. ¿hay una persona sola que mira o son todos? No, el que evalúa la caída es el que se fija la parte técnica, esto de si estiró la pierna, si no, si se cayó, si se desequilibró, pero la caída es de los descuentos más grandes que hay en gimnasia O sea, artística. una mala caída te puede arruinar todo. Es exactamente. Uy, qué presión. Y ese no ay, te quiero enlazar con esta pregunta. En el tenis, sabes que soy tenista, Sí, claro, los momentos de presión son para cerrar un partido, claro, para levantar, bueno, momentos donde el score cuenta. Para exacto. ti, para ustedes, ¿hay un momento de mayor tensión? Porque todo es muy rápido. Es muy rápido. Mira, te digo, cada deporte es diferente. El tenis, Mm. aparte, es un deporte muy mental también y trabajo con muchos tenistas. Lo que tiene la gimnasia es que cada serie no dura más de 1 minuto 30. Y vos quizás, hablo, te entrenas todos los días 7 horas diarias, pero ese minuto 30 que vos te subís al aparato es, estás vos el aparato y no es que, a ver, te caíste y después te podés obviamente uno se levanta y continúa con la serie, pero Mm. la caída ya te la descuentan. No es que Mm. podés remontar y Y vos decir, ya sabés que te fue mal. exacto. Y ya sabés Uh. que ese descuento lo vas a tener, por eso es re importante trabajar, porque también es verdad que, bueno, el torneo termina al final y que
todos tenemos que hacer los 4 aparatos, es muy importante cómo después, como pasa en el tenis también cuando, a ver, no sale algo y uno trata de no quedarse enganchado en el error para poder conectar y continuar Mm. con el juego. Lo mismo pasa en la gimnasia, uno se cae, pero bueno, la serie hay que continuarla, entonces es muy importante, bueno, cómo vuelvo a concentrarme, desde qué lugar, pero sí sabes que lamentablemente la puntuación no va a ser quizás la que vos querías. Y Eso eso es difícil porque no te tiene que desanimar. no, por supuesto. Se trabaja un montón porque, Oh. bueno, uno trabaja mucho con la frustración en esos momentos. También hay momentos muy claves, a ver, si estás en un torneo y sabes que para ganarlo, por decir de alguna manera, necesitas determinada puntuación y para eso uno ya sabe, mira, en esto no me tengo que desequilibrar, en esto no me puedo caer. Y si eso uno lo tiene muy presente, lo más probable es que esa cosa suceda. Entonces es tratar de abstraerse un poquito y enfocarse en lo que uno va a ir a hacer, porque la mente, sí, es muy poco tiempo. A ver, no es un partido de fútbol, por decir algo. Digamos, uno puede recuperarse durante el partido, obviamente tiene otras cuestiones, pero te diría que es como un penal. Cuando uno va a patear un penal, decide, va y vamos y no te dan otra oportunidad de patear el penal, digo al final, ¿viste? Cuando vivimos el mundial, el Sí, último, donde la definición por la penales. definí. Ahora, Exacto. ahora, Romy, y hablaste de la mente. ¿Hay tiempo de pensar? Eh, la idea, yo te digo lo que me pasaba a mí, la verdad que no, y de alguna manera si pensaba, me decía algunas cosas muy técnicas, como levanta el brazo, ¿viste? Mm. Cosas que me ayudaran a focalizarme. Ahora, también te mentiría si te digo que a veces no se disparan determinados pensamientos, que es bueno identificarlos para que no nos jueguen en contra, porque muchas veces, por ejemplo, la vida de equilibrio es un aparato que tiene Mm. 10 centímetros de ancho y uno hace acrobacias y tenés que mantener el equilibrio. Ahora, si vos te subís a la viga pensando en, uy, ¿qué puede pasar y si me caigo y si esto no sale o me están evaluando? Entonces, como pensar, uno puede pensar un montón de cosas. El tema es qué pensamos. Si lo que pensamos nos va a ayudar o justamente va a generar el efecto contrario. Y eso se trabaja mucho en gimnasia y en casi todos los deportes, te diría. La música, ¿todas las pruebas son con música? No, la que es suelo o piso, algunos le dicen. Ahí es con música y coreografía. ¿Y Esa, ustedes ya saben qué música le van a poner en la competencia? sí, sí, uno le Ah, elige, la entrena previamente, incluso es muy importante en la gimnasia artística femenina la danza, porque es muy importante toda la parte artística, sí, uno ya va con una música, incluso yo en Barcelona fui con un tango de Piazzolla, que ya mm. venía entrenando, así que sí, eso no es que uno va a la competencia y te ponen cualquier música, uno ya sabe y la entrenas muchísimo. Vos tenés una prueba que fue con tu nombre, digamos, determinada. Exacto. ¿Existe Así es. todavía? Están Sí, 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 sí. En gimnasia es muy común que cuando no existe un ejercicio que esté en el código de puntuación, que el código de puntuación es lo que los jueces tienen en cuenta para decir, ah, tal ejercicio tiene tal valor, ah, si dobla la rodilla le descontamos esto. Bueno, ese código de puntuación aquellos ejercicios que no existen y los hace por primera vez un gimnasta, obviamente se evalúa qué tipo de ejercicio es muy común que lleve el apellido del gimnasta que lo creó. Entonces, bueno, en ese sentido es que surgió el Platarotti fue el año, en 1991, que fue un mundial, donde lo presenté, evaluaron y estuvieron de acuerdo que podía ingresar al código y ahí quedó el Platarotti, y así, bueno, hay un montón de ejercicios en la gimnasia que tienen el nombre de los gimnastas que lo hicieron por primera vez. pero digamos, en un olímpico existe Platarotti. Sí, claro, claro, Se te claro. menciona, se dice esta prueba, lo A mencionan los. veces, o a veces Mirá, es algo que ya está tan como naturalizado, ya mm, sabemos que, por ejemplo, hay muchos ejercicios que se repiten mucho y uno, te nombro uno es rarísimo, pero por ejemplo en salto Yurchenko, y es una gimnasta Yurchenko, es el apellido de ah, una gimnasta. Lo que pasa que el que no lo sabe dice, ah, así se llama el salto, sí, se la llama así, pero técnica. porque
claro, pero se llama así porque el apellido de la Por gimnasta el era apellido, claro, Yurchenko, claro. claro. En el tenis pusieron la gran Willy por Vilas, esa que él pega con las piernas. Es eso, exactamente, Ahí está, exactamente, tal ahí está. cual, es eso, es así. Bueno, ahora, Romy, qué tenía Nadia Comaneci que especial? Y dime una cosa, ¿qué separa? Porque eso me apasiona. ¿Qué separa a los mejores, ustedes, tú que fuiste olímpica, mundial, qué separa a todos ustedes, te pongo en la bolsa de los buenos, de Bueno. los todos mortales que intentamos, que nos reventamos, que entrenamos, pero no llegamos nunca a nada? Cada uno en su deporte. Y por Oh, ahí, pará, nos esforzamos. sí, ¿Es, re. es solamente el talento? La capacidad técnica, las habilidades, porque todos se entrenan físicamente, tienen psicólogo. ¿Qué separa? ¿Qué dirías? ¿Qué cualidades? Si tuvieras que anotar en un pizarrón, dar una clase maestra en la universidad, esto separa a los grandes que llegamos a los olímpicos de los demás que hacen el esfuerzo pero nunca pueden llegar. Sí, a ver, eh, hay determinadas cuestiones que a veces, yo no sé si tiene que ver con estar justo en determinado momento, ¿viste? Cuando dicen, ¿y se te da o no se da? Digo, hablando de esto que me decís, si me hablas de dos deportistas que, a ver, entrenan la misma cantidad de horas, que eh, también tienen una perseverancia, porque a veces uno puede tener mucho talento, pero con el talento solo no hacemos nada, y eso yo soy una convencida. Incluso yo te puedo decir, a mí me han dicho, sí, vos tenés muchas condiciones, pero yo era muy, digo yo porque me conozco, era muy perseverante, perseverante, perseverante. Yo creo que esa sí es una característica que te diría que aquellos deportistas que quizás llegan a determinados lugares sin perseverancia, sin paciencia muchas veces, porque las cosas no se dan de un día para el otro, trabajando mucho también a veces la parte emocional, porque la frustración aparece, porque no siempre las cosas no salen como nos gustaría. El tema es quiero seguir intentándolo, quiero seguir el camino, porque también hay personas que dicen, no, hasta acá llegué y no quiero saber nada. Después creo muy importante para mí que la motivación y la pasión tiene que ser interna de uno, por más que le guste a tu familia, la entrenadora, quien sea, si no surge de uno, es muy difícil sostenerlo a largo tiempo, incluso en determinados niveles. Y después a veces hay cuotas, viste, porque bueno, yo he tenido, y calculo vos debes conocer también, viste, deportistas ¿qué le puedes decir? Que decís, mira, sí, se entrenó un montón, puso mucho de él, quizás sí, a ver, algo había que trabajar un poquito más que no desde un lugar de no haberlo querido hacer, sino de la parte emocional, por ejemplo, que no ayudó. O también a veces, viste, hay cosas que no tienen tanta, como decir, y no sé, porque a él sí y a él no sí, realmente estaban en las mismas condiciones. Yo creo igual que lo emocional juega muchísimo, pero no porque no lo trabajen los deportistas, hay muchos que lo trabajan, el tema es, bueno, cómo lo captamos, quién lo puede aplicar más. Y digo lo emocional porque a los niveles que vos me mencionás, altos niveles, ya la parte física, táctica, estratégica, Mm, más o menos están todos en el mismo nivel. Psicólogos, más o menos en Estados Unidos, sobre todo, casi todos tienen, digo. mm. El tema es también eso diferente que a veces puede ser y lo captó y lo pudo poner en práctica y quizás a otra persona le costó un poquito más, por lo menos en ese momento, y bueno, y le ganó el otro. Ahora Es así. el coraje, el animarte, Eso es la fundamental. determinación. Pero No, te eso es pregunto, fundamental. está bien, pero te pregunto, la decisión, Sí. eso vos pensás que se puede entrenar o lo trae la persona ya. Mira, es una gran pregunta porque me la han hecho mucho. Yo creo que hay parte de más allá del deporte, que uno viene con una Mm, parte de quiero más, ¿viste? Eso que se dice de quiero más, de fuego sagrado, de con esto no me quiero sí. quedar, que no digo que el otro esté mal, son, viste, como características de personalidad que a veces
en personas que está más acentuada, ya sea en el deporte, en lo laboral, en cualquier otro emprendimiento, y hay otras que no y que también está bien. Yo creo que hay algo del temperamento, de esto que te decía, de la pasión y de encontrarnos con esa actividad que nos apasione y que más allá que esté el entrenador mirándote o no, uno dice, pará, esto lo quiero hacer yo porque yo quiero ser, no sé, el número uno, porque yo quiero el día de mañana estar en tal torneo. Hay algo de eso que a veces uno lo nota que se trae, que está. Eso no quita que uno no lo pueda trabajar. Sí, lo que yo creo que a veces es muy difícil cuando no está es, a veces hay deportistas con mucho talento en cuanto a condiciones, pero que quizás no tienen ese hambre de ir por más. Y también es respetable, porque, viste, pasa mucho que a mí me dicen algunos entrenadores con los cuales trabajo, pero tiene todo y esto, y quizás sí tiene todo y podemos tratar de motivarlo y potenciarlo, pero también quizás te dicen, pero yo quiero hasta acá. Habría que ahondar y ver, ¿no? Si hay alguna cuestión más, que a veces está el temor al éxito o el miedo, hay cuestiones que se juegan, pero a veces no, y tiene que ver bueno, con personalidades, características de personalidad, y pasa en el deporte y en la vida misma, ¿viste? Hay personas que quieren, yo no paro, no sé, hasta subir a la Concagua por decirte algo, y otro dice, a mí no me interesa, prefiero quedarme en casa, no sé. Lo importante es lo que nos haga feliz, yo creo, a cada uno y a ver, y con esto no digo que no se pueda potenciar a una persona que quizás vos ves que tiene ganas, pero le falta un poquito de motivación. Ahí es muy bueno también trabajar con el equipo de trabajo, entrenadores, preparadores físicos, pero después también hay una parte de uno o de esa persona que hace el deporte que es muy, muy interna y es decir, si esa persona no lo quiere, por más que estemos todos ahí tratando de potenciarlo, es muy difícil. Y yo Ahora, creo que a veces se trae ese temperamento. ahora, Romy, el miedo es terrible, te paraliza, te ata, en inglés decimos choking. Sí. ¿Se puede vencer? Mira, sí, a ver, yo creo incluso, a veces vencer, creo que se pueden hacer cosas incluso con miedo, creo que se trata a veces de eso y que el fantasma a veces, ese fantasma que nos aterrorizaba, viste, hay miedos y miedos, ¿no? Hay miedos que nos paralizan, obviamente hablo hay miedos que a veces quizás son miedos concretos y reales y que está bueno tenerlo porque decir, no sé, no me voy a tirar de un, no sé, de un, Claro, de un, miedos de un racionales, digamos. Claro, exacto. No, no me iba a meter en una jaula donde hay dos leones porque el miedo de alguna manera me está ayudando, me pone en alerta, bueno, a prevenir, a cuidarme. Después hay otros miedos más irracionales o de falta de confianza en uno. Entonces, ese tipo de temores yo creo que es muy bueno poder de a poquito ir afrontándolos al tiempo que tenga cada uno. Gimnasia, por ejemplo, es un deporte que uno anda dando vueltas por el aire y no es cosas comunes, porque uno no anda dando vueltas por el aire todo el Mm. tiempo. Es un deporte que muchos ejercicios, depende de la gimnasta, dan miedo y lo que se trabaja mucho es, a veces, más allá de ese temor, tratar de ir transitando y poder ir logrando hacer ese ejercicio. Y yo no te digo que lo vas a hacer sin miedo, incluso uno lo va haciendo con miedo. Después el miedo quizás disminuye porque uno le va tomando más confianza, porque uno va sintiéndose más segura. Pero la gimnasta, hablando de gimnasia, y yo creo que otros deportes también, que te diga, mira, nunca tuve miedo, es raro, porque Ahora, son perdóname, uno sí, tiene que, a ver, en lugar de buscar no tener miedo, es convivir con el miedo, ¿verdad? exacto, yo creo que sí. ¿Quién no tuvo miedo en la vida, en lo que hagamos? ¿Quién no tiene temores, inseguridades? El tema es, a mí me parece bárbaro el desafío de poder ir afrontándolo porque nos damos cuenta, yo creo que nos genera mucha seguridad, nos damos cuenta, mira esto que temí un montón y lo pude hacer y nos sentimos satisfechos. No tener miedo es rarísimo en la vida, más o menos todos tenemos miedo en Ahora, algún ok, momento. vos sos mi psicóloga, yo tengo un partido mañana y te digo, Sí, tengo miedo y tengo que jugar mañana ya. sí. Dame tips, vamos, porque a la audiencia le va a gustar y esto va a quedar grabado después. Dame tips directos, concretos,
para Dani, mañana, si tenés miedo, hace esto. ¿Qué me dirías? Bien. Y por ejemplo, te preguntaría, Dani, ¿miedo a qué tenés? A ser ridículo, a perder. Ven, que es un miedo, es de los miedos principales. Y te digo, a miedo a no poder desplegar mi juego. Bien, perfecto. Bueno, es uno de los miedos más principales. Miedo a fallar, miedo al Sí, error, miedo miedo a... total. En el tenis todo el tiempo miedo, pensás que la vas a fallar. Exactamente. Y es anticiparnos a que algo no nos va a Mm. salir. Obviamente eso nos genera ansiedad y por ende seguramente nuestro cuerpo lo sienta, ¿viste? Uno juega más atado, ¿viste? No te desenvolves quizás como cuando vas a pelotear con un amigo, por decir de alguna manera. Ahora, Romy, pará, no, no, porque me encanta esto. ¿El miedo genera ansiedad? O sea, primero viene el miedo y después la ansiedad. Mira, en lo que es, sobre todo en psicología del deporte, trabajamos mucho con lo que es la terapia cognitiva conductual, que tiene que ver con tener en cuenta que nuestras creencias y lo que pensamos genera una emoción y por ende una conducta. Por un ejemplo te doy. Si yo entro a la cancha de tenis y digo, me tocó con Mm, X, es probar, y no sé, no voy a, no, va a ser mm, muy difícil que gane. Eso me va a generar a mí un nervio, una inseguridad que quizás hay tenistas que te dicen, mira, empiezo a tener cierta taquicardia o me empiezan a temblar las piernas o me transpiran las manos. ¿Y eso qué va a hacer? Y quizás que no se despliegue tanto, que no corra tanto, que juegue más sí, indeciso. Entonces, es como una clave esto. Identificar primero a veces qué pensamientos tenemos. A veces no identificamos el pensamiento, pero sí la emoción. Es muy común que el deportista te diga, estoy muy, muy nervioso, muy ansioso, y decir, bueno, a ver, espera, ¿en qué estamos pensando? Por ejemplo, vos, Dani, me decís, no sé, Romy, mañana tengo un partido y la verdad que tengo temor a no poder desplegar todo mi tenis sí, y todo exacto. bien. Te genera ansiedad, duda, no puede dormir bien la noche anterior. Entonces, es muy difícil decirle al deportista, decir, bueno, no pienses más en eso, que a veces se dice, no pienses más, vos enfocate en lo positivo, que ya está. Y esos pensamientos a veces son muy automáticos y no es que los hacemos voluntariamente. Sí está bueno poder detectar cuando tenemos ese pensamiento y hay diferentes estrategias. Por ejemplo, una, que esto es entrenamiento, ¿no? Ojalá fuera de un día para el otro, pero por ejemplo, muchas veces yo lo que les digo es muy común enfocarnos en lo que queremos evitar y no quiero perder o no quisiera que me ganen o entonces a ver, enfoquémonos, vos cómo querés jugar, Dani, ¿qué te gustaría hacer en el partido? ¿Qué está bajo tu control que vos crees que podés hacer ese día y no enfocarte tanto en el ganar o perder o en el resultado? No, para ir sacando conclusiones. Sí, obvio. Me encantó eso. ¿En qué te podés enfocar que podés controlar y hacer? Perfecto. Exactamente, No, no porque en lo que no quiero que pase, sino en lo que quiero que pase. exactamente, porque es muy común esto y no quisiera perder. Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres intentar? Desde lo técnico, desde el planteo del Perfecto. juego, desde... Tiene que ver dónde ponemos nuestro foco de atención y eso es fundamental. Después también hay estrategias, no sé si alguna vez has escuchado hablar, pero se utiliza mucho de la visualización, Sí, 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 sí. reafirma un poco esto de que cuando uno se da cuenta que quizás nuestra concentración se está yendo a lugares que no nos está ayudando, ya sea por estímulos externos o porque nosotros mismos nos estamos hablando de una manera que no nos está ayudando, es tratar de recrear ese partido o ese golpe de la manera que vos quisieras hacerlo. Cuando digo recrear y cierro los ojos es porque es imaginarte como si fuera un video tuyo haciendo esa ejecución, ese gesto deportivo de la manera que vos lo querés hacer. Vos lo Entonces, hacías, perdón, vos que fuiste sí. gimnasta olímpica, estoy hablando con Romina Platarotti, que fue gimnasta olímpica, la primera y la única No, argentina. después hubo, Ah, eso no te después hubo. pregunté, claro, Sí, claro. sí, después hubo, sí. Bueno, pero fuiste la primera. Sí, sí. Sos la Guillermo Vilas de la gimnasia artística. Claro, podría Bueno, ser. sí, sí. Ok. Sí, sí. ¿Vos visualizabas eso, visualizabas en la noche anterior lo que ibas a hacer? Sí. Sí, pero lo hacía Dani, mira, en la época en que yo entrenaba la psicología del deporte en Argentina,
no se conocía, no estaba instalada. Ah, Recién después de los Juegos Olímpicos empezó acá está el Centro Nacional de Alto Rendimiento sí, Deportivo, el CENAR, empezó a estar el departamento de psicología y ahí se empezó a hablar un poquito más, pero era algo totalmente novedoso, ¿no? Entonces yo no tenía no tenía una profesional, un profesional que me ayudara. Yo lo hacía desde un lugar mío de decir, a ver, voy a recrear la serie en mi mente porque me ayudaba a mí a abstraerme, a meterme claro. en una zona que a mí me ayudaba a concentrarme. Después yo estudiando la carrera y por supuesto Ah, especializándome en el deporte, dije, ah, esto tiene que ver con lo que yo hacía la noche anterior o incluso en gimnasia también, hasta que te llaman los jueces tenés un tiempo de espera y uno puede estar pensando en, uy, a ver qué me puede estar pasando, o ocupar ese tiempo en repasar la serie, ver cómo le gustaría hacerla. Entonces, yo lo utilizaba mucho la visualización sin saber que era una técnica que es muy y hoy utilizada. a mí, por ejemplo, que mañana tengo ese partido de tenis, siguiendo un poco, jugando conmigo, que me uses como conejillo de indias. Sí, ¿Me dirías, Dani, porque acá son las 7 menos 10 de la noche, estamos más sí, temprano, yo juego mañana a las 10 de la mañana, ¿me sí. dirías, esta noche cierra los ojos y visualiza? Sí, a ver, lo difícil en este caso es que yo te veo por primera, ya nos conocíamos por mensaje, pero bueno, no sos una persona con la que vengo trabajando hace un tiempo y si me lo decís hoy, darte tanta información para mañana sería un montón. Ahora, si me decís, a ver, ponele que yo vengo trabajando con vos hace Sí, un claro, tiempo, ya te esa. menciono la técnica, te diría, a ver, Dani, incluso me dijiste, mira, Romy, estoy pensando mucho tengo mucho temor a no poder Sí. rendir y no, se me está haciendo muy presente ese pensamiento, eso seguramente corporalmente algo te va a dificultar el Ah, dormir. Te diría, Dani, ocupemos este tiempo, intentémoslo a veces antes de la visualización uno intenta meditar un poquito, ponerte una música que te ayude a ah. veces a bajar el nivel de ansiedad, respirar, ¿viste? Inhalar, contar ¿Cuál hasta es, a tres, ver, cuál es exhalar. la mejor o la que vos, tema de respirar, cuál sería la que vos recomendás? Mira, eso depende muy cada deportista cuál se siente más cómodo. Para bajar, por supuesto, los niveles de ansiedad siempre es lo que tenga que ver más con la respiración profunda, ¿no? Inhalo, cuento hasta Ah, tres y exhalo, ¿sí? Y estar muy atento, yo siempre digo, a focalizarnos en cómo entra el aire y cómo sale el aire, como para nosotros. y cuánto lo mantengo? Porque viste que dicen tomar, mantener, soltar, ¿cuál números das vos? Yo, yo digo contar hasta tres, pero depende el deportista también, depende con quién esté trabajando. Mm, Digo al comienzo como con alguien que recién empiezo, ¿sí? Como para que sea más fácil. pero tres, ¿qué? ¿Tres mantengo? ¿Y cuánto Claro, por ejemplo, mantengo? inhalo, cuento hasta tres y exhalo, cuento hasta tres, ¿Pero no ¿sí? mantengo? No Sí, mantengo. sí, sí, Ah, mantengo. en tres. En tres, 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 exacto. tres sería. Exactamente, pero para alguien que recién está Ah, ok. adentrándose, para que no sea tan confuso, porque si no es mucha información. Sí, a veces te dicen 7 4 2 8 parece números de teléfono ya. Hay un montón y hay mucho hoy en día. A ver, yo a veces digo, la tecnología es buenísima, viste, esto que estamos pudiendo, el Mm, espacio que vos estás brindando, Ani, pero a veces yo lo escucho tanto de muchos lados sí, y la verdad que no hay una fórmula única para está cada bien. persona. Entonces es ir conociendo a cada persona y ver qué le sirve. Yo al comienzo, para que no sea tan complejo, es esto que te decía el 3 el inhalo, cuento hasta 3 y exhalo. Ahí yo te diría, Dani, no te diría, imagínate ya en la cancha de tenis. Quizás como nunca visualizaste o recién estás entrando en el tema de la visualización, a veces yo le digo, imagínate en un lugar que a vos te gustaría estar. No sé, hay deportistas que me dicen, no sé, me imaginé estando en la playa o Ah, ok. me... Es como una escena pero que vos puedas imaginarte y toques, tengas la sensación de cómo es la arena,
si te metiste al agua estaba fría, viste, como que puedas tener sensaciones también, no solo imaginarte visualmente, sino sensaciones corporales, si había algún aroma, si hacía frío, si hacía calor, y una vez que uno logra imaginarse en esas situaciones, de a poquito es trasladarlo quizás al ámbito deportivo. En tu caso, Dani, por ejemplo, venimos trabajando hace un tiempo y me decís, Romy, mañana tengo tal torneo y me decís incluso, yo te preguntaría, Dani, ¿conocés dónde vas a jugar? ¿Conocés la Claro. cancha? Bueno, ¿sabés con qué vas a ir vestido? ¿Sabés la raqueta que vas a usar? Mm, ¿Viste? Entonces te diría, ok, Dani, visualizate todo, desde cómo vas a entrar, cómo vas a hacerlo entrar en calor, cómo vas a estar vestido, si te acordás, si alguna vez jugaste en ese lugar, si había algo que te llamaba la atención, qué aromas había, viste, que sea lo más real qué posible, bueno. sería ir por ese lado. Y después, por supuesto, esto de cómo te gustaría entrar a vos. A vos, saca de lado esto, el tema de resultado y te gustaría entrar, te ves entrando seguro, confiado, pisando fuerte, corriendo todas las pelotas, ¿viste? Como te diría, ¿cómo te gustaría verte a vos? En la visualización es muy común al comienzo, a ver, vos párame, Dani, porque no No, es no, tema sí, fácil. déjame que te quiero preguntar. ¿Yo me puedo ver yo jugando Sí, o yo sintiéndome? ¿Las dos son también, buenas? exactamente, sí, exactamente. Objetivo, subjetiva, sí. Podés ver mirándote, sintiéndote, o inclusive, que yo creo que es más completa, es uno se ve haciéndolo, pero también tiene las sensaciones corporales. No es que Perfecto. solo me veo como si viera un video, Un espectador, claro. un espectador, pero a la vez está bueno también tener esta sensación de cómo estoy agarrando la raqueta, cómo me estoy sintiendo, cómo están mis piernas, cómo quiero sentirme. Entonces es una combinación, Qué ¿sí? bueno, excelente. A ver, Mañana gano, ¿eh? Mañana gano y te llamo por pero no me cabe teléfono. la menor duda. Que ganaste una experiencia seguro, Dani, porque a ver, esto también lo quiero dejar claro porque, a ver, no es una fórmula, no es Mm. magia esto. Si fuera magia, imagínate, yo, Dani, voy a Ah, mañana a jugar con vos, visualizo ya la noche, chao, y le gano a Dani. No es así, porque yo no, no estoy entrenada en tenis, porque, o sea, todo va de la mano. Sí, lo que ayuda a la visualización muchas veces es a veces cuando estamos faltos de confianza, a ganar confianza, a veces a trabajar e ir corrigiendo defectos técnicos que a veces podemos tener, primero trabajarlos mentalmente y después llevarlos a la cancha, al momento de la competencia o de los entrenamientos, muchas veces para que nuestros pensamientos no se vayan a lugares donde no nos sirve esto de la ansiedad, y si me anticipo es, hey, pongámonos a focalizar, a trabajar mentalmente cómo querés hacer vos el partido, porque pensar en, y si no me sale, y si no gano, claro. aparecen esos pensamientos. Es muy difícil decirte que no piense. Entonces te diría, Dani, intenta ponerte al menos un ratito a visualizar, a ver qué pasa. Incluso te diría, si durante la visualización, Dani, se te dispara un pensamiento, uy, pero me pueden ganar, bueno, ¿qué harías? Claro. Nada, me focalizaría en, a ver, voy a tratar de poner el brazo de tal manera, no sé, te diría algún gesto Sí, sí, técnico sí, o sí, sí, alguna sí. palabra que a vos te ayude a ponerte en el momento presente, porque la Perfecto. visualización ayuda mucho también a qué sensaciones puedan llegar a aparecer. Fantástico, Romy. Nos quedan ¿Sí? 10 minutos. No, nos quedan, perdón, son 4 y 11, 15 minutitos. Dale. Porque se corta. Vos sabés Sí, que me ha pasado sí, que se me corta. No, yo puedo reingresar, si quiero, podemos seguir y feliz, pero te digo para que no sea desprolijo si tenemos que cortar. está Definime, perfecto. definime con tus palabras, tus sensaciones, estuviste en el deporte de alto rendimiento a nivel mundial, el éxito y el fracaso. Bien. Desde, por supuesto, mi percepción. Eh, a ver, el éxito yo creo que tiene que ver fundamentalmente con, obviamente que a todos nos gusta ganar y nos gustan los logros, eso sería decirte
uno va en busca de eso, pero yo creo que sobre todo el éxito tiene que ver, al menos conmigo, a ver, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, intenté todo, di todo de mí, a veces sale, a veces uno se queda ahí un poquito más cerca, pero el decir, qué me puedo decir si lo intenté todo? Obvio me hubiera encantado, no sé, que se den determinadas cosas y le puede pasar a determinados deportistas, pero yo creo que el éxito tiene que ver con decir, di todo lo que estaba a mi alcance, e incluso también yo creo que es un éxito hacer lo que a uno nos gusta. A mí me ha pasado, Dani, de encontrarme con, no solo en el ámbito del deporte, en otras disciplinas, que son muy reconocidos, exitosos, entre comillas, socialmente, y quizás dicen, pero sabes que este no era mi deseo, a mí me hubiera Mm. gustado hacer otra cosa. Y ahí es, ¿y cuál es el éxito? Ganar medallas, estar en un podio, sí, no es lo que a vos te gustaría. De afuera se ve como éxito, pero personalmente es encontrar eso que nos da pasión, que nos gusta, que deseamos. Y después la parte del fracaso, para mí yo lo vería más desde un lugar a veces de si tenés ganas y si hay una parte tuya que dice, dale, andale, y no, pero y si, mira, pero ¿qué van a decir? Y si no me sale, no, mejor no lo intento. A ver, yo sé que a veces no es fácil y lo trabajaría, pero creo que siempre digo, ¿tenés ganas? ¿Te da miedo? Ok, lo trabajamos, pero no te quede con las ganas, inténtalo, porque de eso también trata el éxito. A veces por pensar tanto en el que dirán, en los demás, a veces obviamente porque tenemos que trabajar mucho en nuestra frustración de si no sale, pero yo te diría, a veces es mejor intentarlo, aunque no salga, a quedarte con las ganas de haberlo hecho. Entonces, un poco iría por ese lado. Definí el talento, porque he escuchado, he hecho esta pregunta a muchos deportistas de élite y no me han dicho lo mismo. No, No es a ver. vos, ¿por dónde vas cuando hablas de talento? ¿Hablas del talento, de la capacidad física de la persona, de hacer las manos, los pies, el cuerpo, o el talento mental? ¿Cuál es vos, qué te gusta cuando hablas de talento? ¿Qué es una persona talentosa para vos? Mira, yo creo que el talento, a ver, más principal, obviamente que es buenísimo que al menos ciertas habilidades o capacidades físicas uno pueda tener, que yo creo que todos con trabajo más o menos, a algunos les sale más fácil, a otros les cuesta un poquito más. Pero yo creo y soy una convencida que el talento pasa más por una cuestión de más mental, más de perseverancia, de paciencia, de ir detrás de aquello que deseamos. Te puedo repetir un montón de deportistas muy talentosos que decís, pero le sale como si nada, pero que quizás no estaba esta cuestión de, hey, pará, ¿qué hago cuando algo no me sale? ¿Qué actitud pongo? ¿Cómo me sobrepongo la resiliencia? ¿Cómo me enfrento frente a alguien que sé que es difícil, pero yo voy a darle batalla? Eso para mí a veces es mucho más importante que después toda la habilidad física y técnica, que por supuesto cuando se conjugan es buenísimo. Pero creo que lo demás se puede trabajar, todo se puede trabajar, pero me parece que es la diferencia a veces tiene que ver mucho más con la parte más actitudinal, emocional eh, y pasional, ¿sí? A ver, por supuesto, eso no quita que hay personas más talentosas para un deporte que para otro, pero Claro, por también se ejemplo, trabaja. Messi hace cosas con la pelota que otros no pueden hacer. Obvio, pero tal cual, y ahí yo creo que se conjugan varias cosas, incluso Messi es re talentoso, para mí es una persona, es un deportista muy, a ver, para mí, que tiene muchísimas cualidades, pero él no ha tenido ha tenido momentos que se le ha dificultado emocionalmente determinadas cuestiones, inclusive expresados por él, que los ha podido ir trabajando, digo, y ahí te das cuenta que a veces el talento nos puede ayudar un montón, pero a veces hay que calibrar otras cuestiones Claro. que obviamente Messi tiene la capacidad de hacerlo también, pero también hay otro deportista muy talentoso que incluso también pasa que de tan talentoso te dice, pero ¿para qué voy a entrenar? Si esto a mí me sale. Claro. Y que por más talento que tengas, si no entrenás, y llega un momento te Mm. va a alcanzar para un nivel.
pero después hay determinados niveles que no llegás solamente con talento físico. ¿Vos te considerás talentosa para lo que hiciste? ¿Fuiste una Messi de lo tuyo? O sea, estoy hablando de tu Sí, habilidad, tu obvio. capacidad. Yo creo que tenía así condiciones, más. Vos salías del común, eras diferente, obviamente, para llegar a donde llegaste. Sí, sí, creo que fue un deporte que de repente aparte me lo encontré porque no es que fui a hacer gimnasia artística porque tengo una familia que Tu hacía papá fue a gimnasia jugar al artística. tenis a Ferro un partido y te llevó Era más ya probable escuché. que jugar al tenis que hacer gimnasia, pero bueno, justo me choqué con la escuelita de gimnasia Mira, y yo creo que sí, a ver, que tenía determinado talento, cualidades para algunos aparatos, porque recordemos que te decía, son cuatro, y a mí me sí. costaba mucho lo que era más paralelas asimétricas, que es más técnico, la fuerza, pero lo trabajé mucho, ahí es donde te digo, la parte mía de talento me ayudó, pero yo te aseguro que también yo creo que siempre destaco más de mí, era muy perseverante, era muy, pero había una parte mía que no me quería quedar, si algo no me salía, yo quería ir por más. No me digas de dónde salía, porque era, viste, no es que ni me decían, tenés que hacer, yo quería ir por más, yo quería ir por más. No me salía y entonces ahí te diría, sí, me acompañaba un talento, pero no era que me salía todo fácil de un día para el otro, había aparatos que me costaban. Tus padres, ¿qué rol jugaron? Mira, mis papás, sobre todo en la gimnasia, y yo empecé muy chiquita, imagínate un Mm, juego olímpico, fui a los 15, yo empecé a los 6 años, es un deporte donde la familia, el acompañamiento es fundamental, estuvieron en todo momento, sí, y lo cual agradezco, estuvieron desde un lugar de papá y mamá, que es un lugar quizás que a veces se desdibuja un poco en el deporte cuando a veces sí, a veces sin intención o a veces porque el deseo era más del papá o la mamá de hacer la actividad, proyectan determinadas cuestiones en el deportista. Yo tuve un acompañamiento de estar en los momentos que tenía que estar, pero no desde una cuestión de presión o de, Romina, tenés que hacer esto porque no lo sentí así. Sí me acompañaron mucho porque, ojo, viajé sola casi todos los torneos porque no había dinero para mm. que viajen. Acompañaban desde lo que se podía, pero sí, no sé, mi papá me llevaba, cuando yo era chica mi mamá me hacía la vianda pues yo hice el colegio, entonces obviamente me llevaba la vianda, comía en el taxi, volvía, estaban desde el lugar que podían. Y creo que en todos los deportes, en el tenis es fundamental también porque cada vez empiezan más chicos y las giras, digo, y después el rol de los padres es para otro capítulo porque también a veces el acompañamiento es muy bueno, pero a veces se desdibujan un poquito los roles y a veces no es de una manera intencional, pero es bueno poder trabajarlo porque a veces puede generar mucha presión en aquellos Mira, deportistas. nos quedan 7 minutitos, 6 minutitos, Sí, pero rapidito, sé que tenés, porque te expresas muy bien, obviamente. Eh, gracias. ¿Los padres deben envolverse mucho en la actividad deportiva de sus hijos? Mira, yo creo que no, a mí me da la sensación, obviamente sí estar al tanto, acompañar, pero me parece que a veces si están tan arriba, viste, tan Mm. arriba, digo, tan metidos en ¿cuándo jugás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo salió? ¿Por qué te salió? Lo que yo suelo ver y de experiencia es que no llega a buen puerto porque en realidad uno intenta, a veces ahí tengo jugadores que me dicen, si fuera tan fácil lo hubiera hecho y mi papá me dice, pero ¿por qué no lo hiciste? Y quizás lo hacen de buena intención o ven videos y tratan, pero me parece que el papá y la mamá lo mejor que puede ser es que ocupen rol de papá y mamá, que estén alentando, acompañando, pero después está un técnico que está dando la clase. Eso no quita que, porque hay técnicos o me pasa que me dicen, no quiero saber nada con los padres, ¿no? No, y el papá te confía también a su hijo o a su hija, entonces que haya comunicación, pero sí que estén los roles definidos me parece importante. Para vos, los padres deben asistir a los entrenamientos? Yo eso lo regularía. Creo que a veces diría para ver al hijo a ver haciendo la actividad que les gusta, ver los avances, pero también vería mucho cómo funciona el alumno ahí, porque hay chicos que no les hace bien, no porque los padres les digan algo, pero sino les genera una presión. Entonces, me parece
que quizás daría como clases, ok, en estas participen, estén, Pero porque los, no pensás que es el momento, porque no van al colegio. a ver, Y no, los padres no van al colegio. ¿Por ay, qué no, tiene que ir no, ¿por qué tiene que ir a lindo. ver el entrenamiento todos los No, días? por supuesto, a ver, yo lo digo desde un lugar, a mí me parece que es un espacio, obviamente, que es el entrenador con el jugador, con el deportista. A veces como una manera de participarlos y que a veces el padre o la madre, a ver, desde un buen lugar, ¿no? Quieran ver, no sé, se hacen exhibiciones. Bueno, los invito a ver, pero un día, Claro. un evento particular. Sí, soy de la idea que sí, sí, si tenés a los padres todos los días en el entrenamiento, sería un caos también. Hay padres que no, que se ponen en su rol y se quedan, y hay otros que no, que está el técnico y también están ellos diciendo lo que hay que hacer, y para el chico eso es terrible. Entonces entiendo un poco y coincido en lo que vas. Es, no, a ver, a mí me encanta Tu cuando mamá, para, ahí te pregunto a vos, mira, nos quedan sí, 3 minutitos y no quiero. dale, ¿A dale, vos te iban Leila. a ver tus papás entrenar? No, porque no se podía, porque no había lugar y no, no se podía. A lo sumo en un gimnasio había como un vidrio y el padre que quería veía de afuera, pero uno no escuchaba nada. Pero a mí inclusive no era lo que más me gustaba y por suerte lo podía expresar. Digo por suerte, porque yo a veces a los O sea, ¿le pacientes, puede, vos pensás que le debe decir un chico, mamá, no me gusta que me vengas a ver, o papá? sí, yo creo que es sano, si se anima, porque eso es todo un trabajo también. Yo tengo pacientes que no quieren saber nada en que los padres vayan ni verlos a jugar a partidos, ni verlos entrenar, y yo les digo, pero se lo expresaste, lo pudiste hablar. Obviamente que a veces la recepción es más favorable y a veces no. Hay veces que hay papás y mamás que dicen, no importa, a mí me gusta y voy a ir igual, y hay otros que dicen, ah, bueno, a mí me interesa que vos estés bien. No, no te hace bien, te pone nervioso, ok, no voy, pero que el chico, la chica pueda expresarlo es fundamental porque a veces los padres tampoco saben y quizás el chico está en la tribuna tratando de ver a ver dónde está y si le erra se fija a ver cómo lo mide el papá o la mamá. Entonces, tener claro eso y poder hablarlo y bueno, en el espacio mío a veces salen muchas estas cosas, de la presión. Claro, Romy, la última pregunta y tienes, es feo decirte 1 minuto y medio, pero no me gusta poner límites ni pero se No, va a cortar y bueno, no quiero. pero Primero te agradezco no, por favor. muchísimo el tiempo que me has dado. No, por favor, un placer. Y gracias Eh, a todos los que escuchan y no, que sí, después dan la feedback. vamos a bajar al canal de YouTube. Espero que hayas estado cómoda, Sí, porque re. no nos conocíamos, No. pero bueno, ahora sí, entonces Sí, estamos en este, contacto. en contacto. Sí. Eh, el deporte, quiero que acá cierres, 1 minutito tenés. ¿El deporte de alto rendimiento es saludable emocionalmente, mentalmente? Y te diría que, no, si hablamos de salud, a ver, en el deporte de alto rendimiento llevas al máximo nivel de exigencia tanto la parte física como mental. Ahora, tampoco digo que no es saludable rotundamente. Creo que si uno, sabiendo que llegás a niveles muy extremos, contamos con una prevención, con deportólogos, con psicólogos, con Mm. kinesiólogos, con que estén ocupados para no llegar a un desgaste que ahí sí corra riesgo totalmente la salud y no haya vuelta atrás, te diría se puede hacer. Ahora, si me decís es lo más saludable, no sé, que las piernas se te acalambren cuando estás corriendo y seguís, y no va tan de la mano de la salud, pero sí me parece que un alto rendimiento se puede hacer con una manera muy preventiva, con un equipo de profesionales que acompañe a ese deportista. Yo he hecho alto rendimiento y me pude desarrollar en mi vida, no es que terminás destruido. A lo que voy Que terminás loco, ¿no? no, a lo que voy sí que es el alto rendimiento hay que hacerlo muy conscientemente y con mucho cuidado, a eso me refiero, Perfecto. porque llevas al extremo la parte física como la parte emocional y también inclusive está bueno aprender a equilibrar esos extremos para no quemar a los atletas, por decirlo de alguna manera, tanto física como mentalmente. Romy, no quiero que se corte sin despedirme nuevamente. Descansá, te agradezco y la Igual. pasé bárbaro y aprendí un montón. Bueno, lo mismo, suerte mañana en el partido. No, era una broma, no juego Ya mañana. lo sé, ya Ah, lo bueno, bueno. sé. Pero Bueno, bueno, pero das clases, bueno, la visualización y demás de a poquito se puede ir a practicando. gracias, Gracias Romy. a todos. Una crack.
Bueno, gracias, Gracias, lo saludos, mejor y ya seguiremos en contacto, ¿sí? por supuesto. Gracias a Gracias, todos. gracias a Besote. todos. Bendiciones y Gracias. buenas noches y a dormir. A Chao, chao. dormir. Chao, chao. Adiós, adiós. Nos vemos la Chao, próxima chao. semana. Adiós.